Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Uf, tenemos que hablar. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, que nos escuchas y nos ves a través de este canal de YouTube o si nos estás escuchando a través de nuestro canal de podcast Biblicus. Tu hermano y amigo Jason Hernández, que te saluda en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo, queremos recordarle que estas grabaciones, aunque usted la está viendo en video, la puede escuchar en audio a través del formato de podcast que nosotros le hemos llamado Biblicus, que no es otra cosa que bíblico en latín, pero allí en ese podcast usted puede encontrar lo que es nuestras grabaciones y por lo menos los audios de ellos, por si acaso le interesa utilizarlo en ese formato. Así que será de bendición para cada uno de ustedes. Lo puede encontrar en cualquiera de las aplicaciones de podcast que usted tiene, lo puede encontrar. Y allí tenemos diferentes podcasts. Tenemos podcasts en inglés, tenemos podcasts en español. Estamos añadiendo más, tenemos unas ideas que han de venir y queremos que usted pues no se lo pierda ahí en nuestro podcast llamado, nuestro canal de podcast llamado Biblicus con Jason Hernández. Así que solamente un recordatorio a este podcast. Pero les saludamos en el nombre del Señor, una vez más a cada uno de ustedes. En el día de hoy pues es mi interés seguir contestando pedidos. Si usted no vio el video que acabo de pasar, donde dimos una perspectiva histórica presente y el punto profético del conflicto entre los palestinos con Israel, pues ese video ya está en nuestro canal de YouTube y también el audio está por subir en nuestro podcast y allí lo puede tener. Estamos bregando con estas cosas que están ocurriendo. En la iglesia hemos comenzado a visitar el libro de Apocalipsis, los tiempos proféticos y todas esas cosas. Y antes de entrar en las cosas que han de ser, hay que hablar de las cosas que se han visto y las cosas que son. Estamos por entrar en la administración de las iglesias, el mensaje de Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el domingo pasado estuvimos dando la introducción a esta serie de mensajes y enseñanzas que hemos de tomar hasta que lo terminemos. Y un hermano pues me dijo, pastor, usted debería grabar esto y que lo mantengamos en las crónicas y en los récords para poder hacer referencia a él más después. Y yo le dije, pues quizás empiezo a grabar los mensajes el domingo pasado. Y él me dijo, pero falta la introducción para que quede grabado. Y también me mencionó de la cuestión de el estudio que dimos del conflicto de Israel con Palestina. Y pues por eso es que estamos grabando eso a pedido y consejo de un hermano de la iglesia. Y pues como nosotros estamos para servir, eso es lo que estamos haciendo. Llevamos tiempo retirado de las cámaras, de los micrófonos, del canal de YouTube, enfocándonos en la enseñanza de la iglesia y en otros proyectos que están corriendo, que quizás le digamos algún día, quizá no, pero estamos envueltos en esas cosas. Así que eso es lo que queremos en el día de hoy, dar una introducción. Y si a usted le gusta estos puntos y todo eso, pues vamos a estar hablando de eso. Así que vamos a entrar en lo que tenemos para hoy, que es una introducción a lo que la Biblia le llama la carta de Apocalipsis. Yo sé que mucha gente le llaman el libro de Apocalipsis y en realidad es el libro del Apocalipsis, pero esto es una carta que fue escrita y esto lo estaremos hablando ya pronto. Y pues al entrar a esto, pues está el mensaje de Dios a las 7 iglesias y vamos a entrar en la introducción de esto para que sea de bendición para aquellos que
le gusta todas estas cosas. El libro de Apocalipsis de por sí es un libro que ha tenido bastante controversias a muchas personas que consideran que Juan, que fue el que se le da para escribir esta carta, estaba pasando por un momento difícil, que estaba aislado en la isla de Pasmos. Fue el castigo que se le dio por ser un apóstol, predicador y cristiano, y el castigo que se le dio fue estar aislado a la isla de Pasmo, y allí recibe esta visión y esta dirección de escribir. Y pues mucha gente consideran que esto es simbolismo, otras personas creen que esto ni significa nada. Y queremos entonces entrar en esto. Mucha gente cree que es una carta escrita por un hombre y por ende no se le debe dar un peso profético. Y yo quisiera pues hablar de ciertas cosas de esto en esta introducción. Yo creo que es importante comprender que la Biblia en su totalidad, cuando digo la Biblia en su totalidad, estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia en su totalidad tiene una aplicación triple para cada uno de nosotros. Cuando digo una aplicación triple es que cuando nosotros leemos este libro, hay tres diferentes aplicaciones el cual nosotros lo podemos implementar, utilizar en nuestra vida. Sea una aplicación histórica, sea una aplicación doctrinar o sea una aplicación personal. Cuando digo una aplicación histórica, creo que es obvio, la Biblia nos está contando desde el comienzo cómo comenzó esto, el trato de Dios y todas estas cosas. Es como si fuera un libro de crónica de historias. Sí, aquí hay historia. Aquí habla de la historia de Cristo, aquí habla de la historia de David, Moisés, los profetas y todas estas cosas. Sí tiene una aplicación histórico donde da información. Sin embargo, también tiene una aplicación doctrinaria. Cuando yo digo una aplicación doctrinar, estoy hablando de que una doctrina es una enseñanza y la Biblia está llena de enseñanzas que nosotros podemos utilizar, que sacamos el espíritu de la letra y la podemos aplicar a nosotros. Quizás la Biblia nos habla, por ejemplo, de las murallas que cayeron en Jericó. Al pueblo de Israel dar las vueltas y gritar y caen las murallas, y esto es un cuento histórico. Sin embargo, nosotros podemos sacar una doctrina, una enseñanza. Cuando digo doctrina, no estoy hablando de las doctrinas fundamentales, sino que la palabra doctrina en realidad está hablando de una enseñanza, y nosotros podemos buscar una enseñanza que podemos sacar a la iglesia, que podemos sacar como mensaje, y podemos entonces sacar y aplicar de la palabra, aún leyendo el punto histórico. Personal, bueno, creo que es la parte más esencial, creo que es la parte que menos se utiliza y menos se aplica. Los predicadores de hoy en día son predicadores que buscan la Biblia para la predicación. Pocos sacan una predicación de una aplicación personal. Hay predicadores que leen la Biblia personalmente para su alimentación, para su sostén personal, y de eso que ellos están recibiendo pueden darle a otros. Hay otros que solamente abren la Biblia para poder aplicarlo a otros y para predicar. Y yo creo que se ha perdido la aplicación personal, la cual es esencial y necesaria a través de toda la palabra. Así que es interesante entender que aunque sea historia, se puede sacar una enseñanza, una doctrina, y también se pueden sacar una aplicación personal. Estoy hablando de toda la Biblia. La Biblia dice que toda la Biblia es inspirada. La escritura toda es inspirada por Dios y dice que es útil. Es útil toda. Sin embargo, me gustaría demostrar unas diferencias entre las demás cartas apostólicas. Cuando digo las cartas apostólicas, estoy hablando de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la de Juan, Santiago, aún de Hebreo, que se pone en signo de interrogación su autor, aunque mucha gente se acreditan también como si fuera la carta de Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todas estas cartas que vienen de un apóstol que
escribe a una audiencia específica y sin embargo para mí pues es interesante lo que nosotros podemos entender. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, nosotros sacamos una aplicación doctrinal y personal y también la parte histórica lo sacamos, pero esa carta fue escrita de Pablo a Timoteo. Nosotros sacamos de eso. Cuando Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia que está en Corintos, entonces nosotros sacamos un beneficio de eso. Pero son cartas que fueron escritas con una audiencia específica, los cuales nosotros hemos sacado estas triples aplicaciones y bendiciones para cada uno de nosotros. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Apocalipsis para mí tiene ciertas cosas que la hace interesante, que nos puede demostrar que aunque fue escrita por la mano de Juan, es diferente en comparación con las otras. Las epístolas anteriores fueron escritas o dictadas por los apóstoles. Los primeros versículos demuestran de cada epístola, demuestran el autor. Casi siempre en esos versículos el autor se presenta. Yo apóstol, siervo de Jesús. Lucas es que dicta al escritor y todas estas cosas, pero se demuestra claramente quién es el autor de estas cartas. Si nosotros aplicamos esa regla, donde los primeros versículos nos demuestran del autor de la carta, pues entonces hay que ver interesantemente que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Interesante. Eso claramente dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Quiere decir que si nosotros aplicamos la regla que hemos utilizado para identificar y reconocer el autor de las otras cartas, podemos ver que la carta de Apocalipsis, y yo sé que estamos acostumbrados a escucharla como el libro, la Biblia dice escribe en el libro. Sin embargo, esta es una carta que se escribe desde la isla de Pasmo con una audiencia específica. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es la audiencia de Juan cuando escribe esta carta de Apocalipsis? Es las 7 iglesias. Ahora, es para que todo el mundo la escuche. Sin embargo, es dirigida a estas 7 iglesias. Y voy a continuar para llegar a ese punto. Pero si utilizamos esa regla esencial para esto, podemos entonces comprender que significa que el autor de la carta de Apocalipsis es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el que es el autor de esta carta y Juan es solamente el que es dictado. La Biblia es inspirada, significa que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Pero son pocos los momentos en la Biblia en donde, además de los profetas, que lo vemos los profetas del Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice, escribe la profecía, escribe esto. Así mismito, vemos que el libro de Apocalipsis no es una inspiración divina, ni una inspiración del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis es una dirección, una anotación directa a lo que se supone que sea. Por eso leímos la Biblia en el capítulo 1, versículo 19, donde dice, escribe las cosas. Es momentos, y vemos diferentes momentos en el libro de Apocalipsis, en donde Jesús le habla y el que está dando y dictando le dice a Juan, escribe. Esta no es una inspiración, esta es una dictadura, esta es dictada. Esto está completamente, no hay espacio para la percepción de Juan ni la inspiración divina de Juan. No. El libro de Apocalipsis es, Juan, escribe lo que ves. Escribe lo que has visto. Escribe lo que estás viendo, cómo lo estás viendo y escribe lo que yo te digo. Esto es Juan, entonces, no es autor, sino que Juan entonces es como si fuera un crónica. Él está escribiendo, un escriba, como si estuviera escribiendo y grabando en las crónicas lo que el Señor está diciendo. Por eso el libro de Apocalipsis es interesante. Que veamos personas que pongan en tela de juicio la carta de Apocalipsis, para mí es interesante.
Porque entre todas las cartas que no deberíamos dudar de ella, es lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, pues una carta que es dictada del mismo Cristo. Yo creo que esto es súper importante para poder reconocer la veracidad del libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver a un Jesús mandando a Juan a escribir. Esto hace sentido. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es el alfa y omega, principio y fin. Y solamente el que estuvo en el principio y ya fue al fin es el que puede decir y puede suplir la necesidad presente y la necesidad futura. Este Jesucristo entonces escribe, y una de las primeras cosas es que escribe una carta escribe unas cartas y se dirige a las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor, estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Para aquellos que no saben, Asia Menor es modernamente Turquía. Asia Menor es área de Turquía. Así que 7 iglesias que estaban recibiendo esta carta en Asia Menor. No son iglesias súper importantes. Escúcheme, que cuando usted va en comparación, estas 7 iglesias no son iglesias que son las más prominentes. Pues en los tiempos de Juan y en los tiempos que se escribieron estas cartas, habían iglesias como la iglesia de Troas, la iglesia de Miletus y la iglesia de Colosa. Son iglesias que eran más prominentes, que tenían más influencias eclesiásticas, que eran más reconocidas por sus números, por sus cantidades de cristianos. Eran iglesias con más influencia y sin embargo, las cartas fueron dictadas a las 7 iglesias de Asia Menor, que usted y yo hoy lo conocemos como Turquía. ¿Por qué se escriben estas iglesias? Bueno, ¿quién le pregunta a Dios el por qué? Sin embargo, interesantemente, estas iglesias en Asia Menor, que hoy es Turquía, estaban localizadas y formaban un círculo de mercadeo impresionante. Significa que en estas iglesias la localización de cada una de ellas formaba un círculo, y en este círculo que se utilizaba y se movía mucho el mercadeo, la venta, la compra y todas estas cosas. Al llevar el mensaje a esta iglesia, el Señor está asegurando la expansión del mensaje. Porque de estos lugares hay extranjeros que están entrando para el comercio, y después que terminan sus comercios están escuchando el evangelio, se están convirtiendo y están saliendo de regreso a sus casas, regresando a sus naciones, y este lugar se convierte entonces, este círculo de comercio y mercadeo es importante porque la llegada de extranjeros de otras naciones y la conversión de ellos aseguraba la expansión entonces del mensaje del evangelio, y por ende lo que estaba asegurándose el Señor era que estas cartas, que aunque estaban siendo dictadas a estas 7 iglesias, se estaba maximizando los oídos de los que iban a escuchar. Por eso, aunque las cartas se escriben a las iglesias, hay siempre una oración importante durante la carta de Apocalipsis, que es: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante. Significa, para resumir, que aunque estas 7 iglesias no son iglesias más prominentes en estos momentos, su localización era esencial para la expansión del evangelio y por ende para la expansión de aquellos que iban a escuchar este mensaje. Esta persona que llegó hacia Éfeso bregando con el mercadeo, con el comercio, llega, escucha el evangelio, se convierte, y ahora mientras está ahí visita la iglesia de Éfeso y recibe esta carta, y el mensaje de esta carta ahora él se lo lleva con él y asegura que la expansión del evangelio y de la predicación y de la enseñanza de estas cosas que están escritas lleguen a más oídos. ¿Es importante que lleguen a más oídos? Seguro que sí, porque aunque la carta se escriba para Éfeso, aunque la carta se escriba para Esmirna, aunque la carta se escriba a las diferentes iglesias, hay una frase que dice: el que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír, el que lo esté escuchando, donde lo esté escuchando, y que esté escuchando esto, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice
a las iglesias. Bueno, las 7 iglesias en su orden, también interesantemente, marcan entonces la condición eclesiástica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, amados hermanos, lo que estoy diciendo es que cuando usted se da de cuenta de las 7 iglesias en sus orden, también usted va a ver que estas 7 iglesias representan también el progreso de la iglesia cristiana al partir de los tiempos. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia, es la iglesia apostólica. Nos habla del tiempo de la iglesia apostólica, que aunque se escribe a la iglesia y está trabajando con la necesidad de la iglesia representa la iglesia apostólica, el tiempo de la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia, es la iglesia perseguida. Representa el tiempo de la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamos es la iglesia estatal, es la iglesia que hubo esa unión entre Estado y la iglesia. La iglesia de Tiatira es la iglesia papal o la iglesia romana cuando se entra en función esta mezcla. Cuando el Estado y la iglesia y el cristianismo se mezclan, de eso hay un resultado, una iglesia papal, la iglesia católica y todo eso. La iglesia de Sardis representa la iglesia reformada, o el tiempo de la iglesia reformada. La iglesia de Filadelfia representa el tiempo de la iglesia misionera, la iglesia fiel, la iglesia verdadera. Y la iglesia de la Odisea, que representa el tiempo de la iglesia apóstata. No vamos a entrar en los detalles cada uno individual, porque mientras vamos a ir predicando los mensajes en la iglesia, que lo estaremos grabando, pues entonces usted puede seguirnos en lo que este mensaje hay. Así que este progreso obviamente va desde el pasado hasta la iglesia presente, la cual se encuentra en este tiempo, que es el tiempo del rapto. Vuelvo a repetir, el progreso de esta iglesia desde Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, este progreso va desde el tiempo de la iglesia apostólica, va pasando y marcando hasta el tiempo que nos encontramos, que es el tiempo y la iglesia del tiempo del rapto. Aún podemos ver cómo las iglesias, estas últimas 2 iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, para mí es interesante que cuando uno estudia, podemos ver que hay una diferencia en el tono del cual el Señor se presenta. ¿Cuál es lo que quiero decir? Bueno, déjeme explicarle. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 9 al 18, está está Juan describiendo lo que él está viendo. Mire bien. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la descripción de Juan de cuando ve a Jesucristo, lo describe de esta manera. Esto es lo que es interesante. Lo que es interesante es que si usted va
a los diferentes comienzos de las cartas que escribe el Señor a las iglesias, mire esto. Mire la presentación o cómo se presenta Pablo a la primera iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuche muy bien. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis nos demuestra a Jesucristo hablando y haciendo referencia a cómo lo vio Juan. Podemos ver, vuelvo a repetir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está haciendo referencia a los versículos anteriores en el capítulo 1 de los versículos 9 al 18. Ahora bien, vamos a la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escuche, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Dice, el primero y el postrero. En el capítulo 1, versículos 9 al 18, el Señor se presenta como el alfa, el omega, el primero y el último. Mire bien, la iglesia de Pérgamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La Biblia nos demuestra en el capítulo 1, versículo 9 al 18, que Juan ve a Cristo como una espada aguda que salía de su boca. Hasta ahora vemos que estas iglesias que han pasado, estos tiempos que han pasado, el Señor se describe similar a como se vio en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 que hemos estado leyendo. Vamos a la próxima iglesia, la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Una vez más, haciendo referencia a lo que vio Juan en el capítulo 1. Escribe a la iglesia de Sardis, próxima iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Una vez más, haciendo referencia al capítulo 1, versículos 9 al 18. Ahora bien, llegamos a las últimas iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, el tiempo de la iglesia fiel y verdadera, la iglesia misionera y también la iglesia apóstata. Estamos hablando de este tiempo que nos lleva hacia el rapto. Esta es la iglesia que estamos viendo, nos estamos envueltos en estas iglesias que están presentes. Esto es lo que me llama la atención. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amado hermano, la descripción de Jesús cuando tiene que ver con esta iglesia, y vamos también a la próxima, la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. He aquí el amén, el que culmina todo, el que termina todo, el que así sea, el que testifica, el testigo fiel. Para mí es interesante que estas dos iglesias que podemos decir que corren concurrentes, están en estos mismos tiempos, porque la iglesia fiel es la que se va en el rapto y la iglesia apóstata es la que estamos viviendo hoy en día. Dentro de estas iglesias juntas está el tiempo del Señor. Para mí es interesante que cuando el Señor entonces Jesús se describe a él, se presenta ante ellos, no hace referencia a lo que era, no hace referencia a lo que vio Juan. A estas dos iglesias la descripción es diferente, porque ahora la descripción es como si fueran relacionada con lo que ha de venir. Yo el que cierro y nadie abre, el que abre y nadie cierra, yo el testigo fiel, son descripciones que tienen que ver con las cosas que han de venir. Yo creo que esto lo hace bastante interesante, la separación entre estas iglesias y cómo tiene que ver con lo que se ha visto, con lo que es y lo que vendrá. Los mensajes a las 7 iglesias tienen 4 maneras en las cuales se pueden aplicar, 4 maneras en las que se puede aplicar. Se puede aplicar en el sentido local. ¿Cómo en el sentido local? Bueno,
Se puede aplicar como una carta que está directamente escrita a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia. Usted me está entendiendo, estas iglesias que el Señor le escribe, pues entonces se le puede decir que tiene un sentido local. En otras palabras, el Señor le escribe y la iglesia de Éfeso está pasando por las cosas que está describiendo la carta. Tiene una aplicación y se puede aplicar en un sentido local, pero también tiene un sentido de exhortación. Y cuando yo digo que tiene un sentido de exhortación, es que esto también se puede aplicar a todas las iglesias, alrededor del mundo entero, alrededor de los tiempos. Todas las iglesias pueden recibir la exhortación que está a cada una de estas iglesias. Una iglesia puede encontrarse en cualquier momento en cualquiera de las condiciones que se describen a estas 7 iglesias. Puede haber una iglesia que está envuelta con el mundo. Puede haber una iglesia que está siendo fiel en un tiempo. Puede haber una iglesia que ha perdido su primer amor. Puede haber una iglesia que está pasando por diferentes etapas y se puede utilizar como un sentido de exhortación. También tiene un sentido personal. ¿Cómo que un sentido personal? Yo puedo predicar a mi iglesia y aunque tengo diferentes personas, cada uno individualmente puede entonces relacionarse con una de estas iglesias. Todo cristiano se puede y se tiene que relacionar con una de estas iglesias. Y si es para recibir bendición, para bendición. Y si es para recibir una exhortación, es para exhortación. ¿Por qué yo sé que se aplica a toda persona en cualquier momento? Bueno, porque las cartas delinean: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y obviamente, como yo acabo de explicar, tiene un sentido profético. Cuando digo un sentido profético, es que esto se escribe y está hablando de la condición de las iglesias o la condición de la iglesia al pasar los tiempos. Mira, amado hermano, voy a terminar porque la idea de esto es hacer una introducción. Mira, amado hermano, yo entiendo. Hoy en día usted habla historia a la gente y para mí que el punto de historia para mucha gente es un poco soporífero, una palabra grande, que en realidad lo que describe le aburre a mucha gente. La historia, habla de historia a la gente y la gente como que se duerme, porque la gente no quiere hoy, le aburre la historia. Ahora, cuando usted le habla a la gente de la escatología es atractiva. La escatología que tiene que ver con dos palabras griegas que significan último y estudio. Último y estudio. ¿Qué significa? Bueno, que la escatología se trata del estudio de las cosas finales, bien el fin de la vida individual o el fin de los tiempos, el fin del mundo, así como naturaleza del reino de Dios. Cuando usted habla de escatología, la gente se enamora de la escatología, a la gente le encanta la profecía, a la gente le encanta todo esto. Usted le habla de historia y la gente se aburre un poco. Sin embargo, yo quiero dejarles saber que la forma atractiva que mucha gente tiene en la escatología y que se ha formado un tema, obviamente estamos viviendo en estos tiempos y todo el mundo quiere saber de las cosas del fin del mundo, todo el mundo está enamorado, está todo el mundo hablando y mucha gente está hablando sin saber. En lo que pasamos con el COVID, tenía gente sacando sellos, sonando trompetas, haciendo tantas cosas y estaban fuera de su lugar. Están la gente envuelto en tantas cosas y mucha gente le encanta la escatología y vemos pastores que dan cursos de escatología, que dan tiempo a la escatología. Personalmente, yo soy hijo de un padre que le encantaba la escatología, que le encantaba predicar todas estas cosas y enseñar lo que era el tabernáculo, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, para mí que eran las partes más fuertes, aunque mi pastor y mi viejo pastor, mi padre, era bastante balanceado toda la enseñanza, pero le encantaba también la escatología. Y la escatología tiende a ser atractiva en estos días. Mi preocupación es que hoy en día la escatología se ha convertido en información. Para mí, la escatología no puede ser solo informativa. Para mí, la escatología tiene que ser preparativa.
¿Usted me está entendiendo? La escatología tiene que ser preparativa. ¿Por qué? Bueno, el libro de Lucas dice, cuando ustedes vean estas cosas, erguid vuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Cuando habla de el rapto, en el libro de Tesalonicenses, y nos habla de estas cosas, dice que alentaos los unos a los otros. Se supone que la escatología sea acompañada con una advertencia y que lleve a la persona a la preparación. Una de las cosas de la profecía debe ser que lleve a la persona no a poder citar cuál sello, no a poder citar cuántas cosas. Hoy en día hay gente que saben citar los 7 sellos, que conocen lo que va a ocurrir en cada vez que se abra un sello, que no reconocen que están faltos del sello necesario. ¿Cuál es el sello necesario? Bueno, amado hermano, yo le voy a decir algo. Yo pienso en el rapto y todas las cosas que han de venir, sellos, trompetas, copas y todas esas cosas que han de venir. Yo pienso estar en el cielo cuando estas cosas ocurran. La iglesia se supone que solamente sea un testigo en el cielo de lo que está ocurriendo en la tierra. Se supone que no pase. Y aunque es buena la información y aunque es esencial y conocer los tiempos, yo creo que tenemos hoy en día un enfoque, tenemos un enamoramiento, tenemos una obsesión con lo que es la escatología, pero no para prepararnos, sino solamente porque lo vemos como una cosa entretenimiento y atractiva. Maestro, pastor, predicador que me escuchen el día de hoy, yo no quiero jamás limitar a la enseñanza de la escatología y los tiempos finales. Yo solamente quiero recordarle al que lo estudia y al que lo enseña, al que le encanta escuchar como al que le encanta enseñar, que tiene que haber un aviso y un deseo a la preparación. Si la escatología no nos lleva a nosotros a prepararnos, si no terminamos con un maranata, si no terminamos con lo que viene, entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Que tenemos gente en la iglesia que saben cuánto sello hay y qué va a ocurrir cuando se abra cuánto sello ocurre. Y sin embargo, la Biblia dice que no podemos descuidar el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Si hay un sello que se supone que nosotros estemos pendiente a él y que no descuidemos el sello del Espíritu Santo. Y aunque yo quiero una iglesia que conozca los tiempos, necesitamos una iglesia que se prepare. Así que mientras yo voy a entrar próximamente y continúo como pastor enseñándole a la iglesia, y estoy haciendo esta advertencia mientras estoy yo mismo presentemente tocando este tema tan atractivo a muchas gentes, pero se supone que sea con un tono no solamente informativo, no con que llene este papel para enseñar que tú conozcas. Necesitamos que todo el mundo entienda que estas cosas están por acontecer y que necesitamos un pueblo que no solamente conozca los tiempos, sino que estés preparado para los tiempos. El libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, cuando Pablo le habla a la iglesia, le dice: en cuanto a estas cosas, yo no tengo que hablarles a ustedes. En cuanto a los días, no tengo que hablarles a ustedes. Porque ustedes conocen las cosas. Ustedes saben lo que hay que hacer. Ustedes saben lo que hay que acontecer. Lo que está diciendo es que aunque a nosotros no se nos dio el día ni la hora cuando el Señor va a venir, no significa que no se nos dio la forma de estar preparados. A nosotros no se nos dio reconocer la hora del rapto, pero sí se nos dio a reconocer los tiempos que señalan que la venida está cerca. Y por ende, se supone que la iglesia del Señor no sea sorprendida por el rapto. Que aunque no sepa cuándo es, no le sorprenda. Se supone que la iglesia del Señor esté preparada para estos tiempos finales. Así que en el día de hoy, mientras yo estoy esta introducción, que va a ser continuada por mensajes, no aquí, porque honestamente que no me voy a sentar aquí a dar estos mensajes ni la enseñanza. Esto lo voy a estar dando en la iglesia, voy a grabarlo y a darles a ustedes para que puedan disfrutar de esto. A los hermanos de la iglesia que ven esto, pues para ellos es recordatorio, para ellos es forma de tener sus notas. Quizás en el momento no pudieron coger sus notas y a esto le da la oportunidad de recordar lo que se había dicho. Para ellos es de beneficio. Pero mientras yo entro, esto solamente fue una introducción de lo que es el mensaje de el Señor a las 7 iglesias. Antes de yo entrar a esto, yo le digo a la iglesia: número 1, no ignoremos la historia. Mi maestro de historia en la escuela superior me dijo a mí que todo el que olvida o ignora la historia está condenado a repetirla.
Todo el que olvida o ignora la historia está condenado a repetirla. No podemos aburrirnos de la historia porque en ella encontramos enseñanzas que se aplican a la exhortación de la iglesia y a el beneficio personal. Y aunque la escatología es atractiva, es algo que le encanta a la gente, porque para muchos es como si fuera un libro de ciencia ficción. Quiero dejarles saber que no puede ser informativa. La enseñanza de escatología tiene que tener un fin preparativo, que prepare al oyente que esto ha de ocurrir pronto y que queremos evitar ser partícipe de los juicios que han de venir. Esta es la promesa. El que guardare mi palabra, yo lo libraré de la hora, de la ira que ha de descender sobre el mundo entero. Esto es lo que tenemos que preocuparnos. Ha sido un placer acompañarte en este día. Acompáñanos en el camino mientras pasamos por la página de las cosas que eran, las que son y las que han de ser. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.